Encuentra todas las soluciones financieras que necesitas para mejorar la productividad y acelerar las ventas de tu empresa. Confío, soluciones financieras para empresas en crecimiento. ¿Sabías que nuestros clientes aumentan en promedio un 25% sus ventas después de 6 meses de haber solicitado un crédito con Confío? Somos la única plataforma tecnológica que ofrece soluciones de financiamiento, como crédito empresarial y tarjetas de crédito, soluciones de pagos entre negocios y de gestión empresarial para mejorar la productividad y acelerar las ventas de tu negocio. Confío, soluciones financieras para empresas en crecimiento. Estás escuchando Así las Cosas. El desempeño de la presidencia de este tribunal ha sido censurado y eso debe ser calificado negativamente por esta sala superior. Debemos cuidar también que la ciudadanía tenga cualquier sospecha de compromiso con el poder político por quien ejerce la presidencia con motivo de investigaciones a las que es sujeto. La sesión que se llevó a cabo hace unos minutos mediante una plataforma diversa a la institucional y en la cual la magistrada Mónica Soto Fregoso y yo no participamos es nula de pleno derecho. Así las cosas. Bueno, son las 7 de la mañana con 20 minutos y bueno, pues ya les hemos contado un poco lo que sucedió el día de ayer ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya vimos que es el tema con el que arrancó el presidente de la República su conferencia de esta mañana, pero ¿qué significa y dónde estamos parados? Porque eso también es para nosotros muy importante, ¿no? ¿Qué significa y dónde estamos parados? Está con nosotros en la línea telefónica y agradecemos que así sea el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buen día. Buen día, Gaby, ¿cómo están? Gracias por invitarme a su programa. Qué gusto escucharlo. Al contrario, doctor. Querido Pedro, pues un poco, ¿cómo amanecemos? ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Cómo leemos lo que pasó el día de ayer en el tribunal, querido Pedro? Mira, yo creo que estamos ante la crisis institucional, ojo, no dije constitucional, dije institucional, más grave que haya vivido el Tribunal Electoral en su historia. Ha tenido momentos muy difíciles, ha habido en otras integraciones también algunas situaciones críticas, algunas renuncias también de presidentes del tribunal, pero nunca habíamos vivido una confrontación tan exacerbada entre los integrantes de la misma. Hay que recordar que no es nuevo, en verdad este desencuentro se ha venido, digamos, como manifestando en distintos momentos, al menos desde hace un par de años, cuando el actual ya no sé, expresidente o no sé cómo decirlo, Vargas, era magistrado y no era presidente del tribunal. Hubo algunos momentos de fuerte encontronazo y tensión, precisamente con quien ahora designan presidente la mayoría, con el magistrado Reyes, y eso de alguna manera ha estado ahí, digamos, gravitando en el ambiente del tribunal. Esa confrontación se exacerba con la llegada de Vargas a la presidencia. El día de ayer escuchamos pues la serie muy amplia de reclamos que le tienen sus colegas, o al menos la mayoría de ellos, 5 de ellos, reclamos muy fuertes, muy sentidos, algunos de ellos que ya se habían ventilado en la opinión pública en semanas anteriores, y que conducen a esta decisión del día de ayer, una decisión pues muy controvertida en todas sus aristas, Gal. A mí no me queda, y me preocupa tener que decirlo con tanta claridad, pero no me queda claro, por ejemplo, cuál es el cauce legal y la situación exactamente legal de lo que sucedió el día de ayer. Por un lado, una interpretación nos puede llevar a decir que si la mayoría de magistrados tiene la facultad de designar al presidente de la sala, pues por mayoría de razón tiene también la facultad de removerlo, ¿no? Esa sería una lógica, pero lo cierto es que no hay una disposición legal expresa que lo permita. Entonces, el otro argumento, que es el del magistrado Vargas, pues es que él fue electo por un periodo y que lo va a concluir con una actitud muy tosuda y muy inflexible, y que además no se hace cargo de la crisis institucional que ha provocado y no se hace cargo de la dimensión política en la cual pues ya 5 de sus integrantes pues ya le perdieron la confianza, y desde mi punto de vista eso es razón suficiente para dejar la presidencia, pero él se está aferrando sobre la base del argumento de que no hay un sustento legal expreso, y en eso, pues hay que decirlo, tiene razón. Es decir, no es clarísimo que los 5 magistrados por mayoría lo puedan destituir. Por eso recurro, digamos, a una reflexión más de naturaleza política, no tanto jurídica,
en la que él debería, creo yo, que entender que ya no hay condiciones de viabilidad de su presidencia, pero por el contrario, pues ya anunció que lo que va a hacer es controvertir el acto de ayer, con lo cual de alguna manera lo reconoce, pero lo va a controvertir ante la Suprema Corte de Justicia, lo cual lo único que va a provocar es que se prolongue, no sé durante cuánto tiempo, esta situación tan desafortunada. Eventualmente, además, va a meter a la Corte en un problema, en una coyuntura y en un momento en que la propia Corte tiene asuntos muy delicados que resolver sobre su misma conformación interna. Entonces, bueno, creo que lo que vimos ayer es en verdad un acto desafortunado desde el punto de vista político, que conlleva una crisis institucional muy importante en el tribunal, en una coyuntura muy difícil porque están sobre su mesa muchos asuntos todavía de la elección nacional reciente que tienen que resolver, y para colmo, si llevan el asunto, si lo lleva a la Corte, pues va a poner a la Corte todavía en una situación más complicada de la que ya se encuentra. Así que mala nota la de ayer, mala nota por donde la queramos ver, y creo que lo que veremos en las próximas horas, pues lamentablemente solo puede ser la continuación de este entuerto sin mucha claridad de destino, y eso no es bueno en las instituciones democráticas. La claridad de destino lo que te ofrece es certeza, y eso te ofrece seguridad jurídicas, y eso es justo lo que hoy no tenemos. Ni sabemos en qué situación se encuentran, ni sabemos qué es lo que van a hacer, ni sabemos qué es lo que va a suceder, y sí sabemos qué es lo que deberían de estar haciendo, que es decidir los asuntos jurisdiccionales que tienen sobre la mesa, ya sea con la presidencia del señor Vargas o con la presidencia del señor Reyes. Creo que es más viable esta última porque esa sí la reconocen sus pares. Pero bueno, pues estamos ante una crisis. Tenemos dos personas que se asumen como presidentes del tribunal, así amanecimos hoy. Ayer tuvimos 3 presidencias porque estuvo la de Vargas, luego la del Magisterio de Ley de la magistrada Otalora, y después ya designaron a Reyes. Entonces, bueno, pues la verdad es que muy mala nota para el Tribunal Electoral, muy desafortunado que sea las 8 columnas de gran parte de los diarios nacionales y en los términos en los que está siéndolo. Mala noticia que también ya desde el Senado de la República el senador Monreal diga debemos intervenir. Eso tampoco está normado, una intervención del Senado y de la Corte él propone, pero seguiría la misma lógica de la destitución de Vargas, que es si la Corte y el Senado son los que integran a la Sala Superior, ante una crisis de la Sala Superior, la Corte y el Senado intervienen. Ese sería el razonamiento del senador Monreal. No sé qué quiere decir al intervenir, si hacer una renovación de la Sala Superior, no sé exactamente a qué se está refiriendo, pero lo cierto es que ya tenemos entonces también un órgano de naturaleza estrictamente política, pues planteando, al menos desde su presidencia, la posibilidad de incidir en el proceso del Tribunal Electoral. Doctor, ¿cómo está? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Hay un par de preguntas, doctor. ¿Hay un precedente? ¿Había sucedido algo parecido en el tribunal antes? Y 2, ¿cómo opera entonces desde lo legal, desde lo jurídico, un tribunal que hoy amanece con 2 presidentes? Buenas preguntas ambas. Mira, haciendo memoria en estas horas, digamos, desde que sucedió ayer, ha habido momentos también difíciles en la presidencia del tribunal, pero que si mal no recuerdo se resolvieron de otra manera, Javier. En concreto, cuando la presidencia la ocupaba el presidente Flavio Galván, hubo una crisis muy fuerte al interior también de la Sala Superior, y él renuncia. Ahí está la diferencia. En aquel momento alega motivos de salud y presenta su renuncia, y es, si mal no recuerdo, sustituido ya por la magistrada María del Carmen Alanís, quien intenta reelegirse y no se logra reelegir, pero concluye su periodo. Entonces ese es un caso también diferente. Y después, en la integración actual, tuvimos la renuncia, que también fue renuncia, de la presidenta Otalora, de Yanine Otalora, y después también tuvimos la presidencia del magistrado Fuentes, que no se logró reelegir aunque lo intentó, y ahí es donde se designa a el magistrado Vargas. Entonces, en los mismos términos de lo que vimos ayer,
no ha habido un precedente. Han habido momentos de crisis, de desafección de la mayoría de los magistrados a la presidencia en turno, pero nunca había habido una destitución, ¿no? Un voto de censura, argumentado además por 5 magistrados y un nombramiento de otra presidencia. Y a la segunda pregunta, es precisamente, Javier, en donde coloco la lupa, de decir, no sabemos qué va a pasar. Vargas anunció que en su calidad de presidente, es decir, él no suelta, digamos, su encargo desde su perspectiva, va a convocar a una sesión privada y una pública el día de hoy. Pues no sabemos si las demás magistradas y magistrados van a acudir o no a esa convocatoria, con lo que de alguna manera le reconocerían la facultad de convocarla en calidad de presidente y de alguna manera convalidarían su presidencia. O no sabemos si quien va a convocar a sesiones públicas o privadas será el magistrado presidente, porque así lo han designado, Reyes, y si acudirán con él y de esa manera pues irán confirmando que es ahí en donde reconocen la presidencia. Lo que podemos avisorar es que el magistrado Vargas, dado que él se sigue considerando presidente, no acudirá a las sesiones convocadas por el magistrado Reyes, a quienes los demás reconocen y él mismo lo reconoce como presidente, y lo que no sabemos es si estos 5 acudirían a algún tipo de reunión, aunque sea en sede informal, con el magistrado Vargas y la magistrada Soto, intentando recomponer las cosas. Pero la verdad, por lo que vimos ayer, por lo que escuchamos, por la manera en la que se ha venido construyendo este desencuentro, que tiene años, vuelvo a decirlo, y tiene precedentes muy ominosos, acusaciones muy fuertes de un lado hacia el otro, veo muy difícil que haya condiciones de recomponer, digamos, una dinámica de trabajo colegiado en el que quepan todos. Y eso, pues, es muy preocupante, porque pues son la integración de la sala superior, insisto, tienen asuntos muy importantes que decidir en estos mismos días, y lo que nos han demostrado es una incapacidad de funcionar como órgano colegiado y de respetar la institucionalidad que las normas y la Constitución establecen, sí, ¿no? Pues sí, y además veo, por ejemplo, aquí lo que trae el periódico Reforma en primera plana, dice los pendientes, el conflicto en el tribunal ocurre sin haber definido la validez de gubernaturas en Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Campeche, resolver sobre el registro de redes sociales, PES, Fuerza por México, definición de curules, reparto de plurinominales. Por acá nos preguntan también si las resoluciones de diversas impugnaciones de las elecciones quedan en vilo, y pues es justo este escenario, Pedro, ¿no? El decir... Bueno, pues hay ahí una agenda importantísima, ¿no? Sí, Gabriela, es la situación más delicada, es decir, nunca es buen momento para una crisis institucional como la que se ha verificado, sí, pero claro, es pésimo momento, porque hay tareas sustantivas muy importantes que resolver y sobre las cuales, permítanme insistir en el punto, debemos de tener certeza. Por ejemplo, ayer se decidieron algunos asuntos jurisdiccionales en esa segunda sesión de 4 magistrados y su presidente nombrado por ellos, y el magistrado Vargas, aduciendo que sigue siendo presidente, dice, esa sesión es nula de todo derecho. Entonces la interrogante que coloca sobre la mesa al plantear eso es si son válidas o no las decisiones, las sentencias que ahí se adoptaron y las que se sigan adoptando en los siguientes días. Y tratándose de un tribunal de última instancia, cuyas decisiones ya no las puede revisar nadie, pues uno diría que sí son válidas, pero dado que se trata de asuntos que tienen una fuerte carga de controversia política detrás, porque pues son asuntos electorales, en el cual hay actores políticos interesados en cada uno de esos temas, pues el que haya esta fragilidad institucional en el tribunal, lo único que anuncia es una prolongación del conflicto político en todos esos casos, es decir, una falta de definición, de certeza jurídica, una falta de autoridad para zanjar como debe zanjar y como ha zanjado a lo largo de su historia el Tribunal Electoral los conflictos políticos que terminan llegando a la mesa de los jueces, ¿no? Entonces, sí es muy serio, sí es muy grave, sí, claro, y trasciende, digamos, el ámbito estrictamente privado, interno de ese tribunal, trasciende las cuitas y diferendos entre ellas y ellos, y puede poner ahí sí a la democracia, al Estado constitucional y democrático,
en una situación muy complicada. Así que lo sensato a mí me parece es que el magistrado Vargas renunciara a sus pretensiones de seguirse ostentando como presidente. Simple y sencillamente lo digo porque ya no tiene condiciones para hacerlo, porque sus pares no lo reconocen como tal, se reincorporara a las labores del Pleno y se pusieran a trabajar en lo que tienen que hacer. Esa sería, desde mi punto de vista, la salida política más sensata y más inmediata, porque la que lleva hacia la Corte va a llevar por derroteros muy complejos, entre otras cosas porque va a ser muy prolongada. Y la que supone una intervención política por parte del Senado, pues va a llevar por derroteros también muy ominosos, porque son precisamente actores políticos decidiendo cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad del tribunal que resuelve los diferendos políticos en última instancia. Bueno, pues dentro de lo difícil que está leer esto, muy claro lo que nos estás planteando, por supuesto, Pedro, estaremos atentos de verdad a ver qué sigue, pero sí, es un momento muy complicado, muy delicado, por lo que esto significa, y vamos a ver esto, qué va a pasar desde el legislativo, la propia pues embestida, ya escuchábamos hoy temprano del propio presidente de la República, en fin, son momentos difíciles para muy algo difíciles, tan importante como es la justicia electoral. Gracias, Pedro, por estos minutos, doctor. Te mandamos un abrazo. Al contrario, un abrazo y muy buenos días y muchas gracias. It's a fact. All cars will eventually break down. If you have CarShield, you can protect yourself from the high cost of auto repairs. And they're America's #1 auto protection company. Your transmission, engine, and car's computer system are all covered. Get the ultimate vehicle service protection. Call CarShield now at 800-440-5931. That's 800-440-5931.